Una de las ventajas de poner un comentario en los vídeos, en el pie de los vídeos, lógicamente, es que puedes preguntar cualquier cosa relacionada con los vídeos, sobre todo con el vídeo que estás viendo en ese momento. También podríamos, por ejemplo, al igual que ha hecho un suscriptor al canal, solicitarme un nuevo vídeo relacionado con el actual con alguna serie de modificaciones. Pues bien, el videomomento anterior, el número 17, donde tratamos el sujeto actualización de la tabla de Berneon, este suscriptor comentaba la necesidad que tenía de cómo crear cabeceras y líneas al mismo tiempo. Registro de cabeceras y registro de líneas. Por ejemplo, cabecera de factura, cabeceras de líneas, o mejor dicho, líneas de las facturas, en este caso, o cabeceras de horas trabajadas y líneas de horas trabajadas. Todo ello haciendo uso de las actualizaciones que hemos comentado anteriormente. Pues bien, en este vídeo vais a ver cómo es realizarlo de forma automática y de forma sencilla con Berneon. Este es el videomomento número 18, alta de registro de cabeceras, detalles y actualizaciones. Ya en el ejemplo anterior, en el número 17, vimos cómo dar, digamos, o cómo utilizar las actualizaciones de Berneon. En este caso, he modificado el mismo ejemplo anterior para que en las facturas tengamos estas tres opciones nuevas, ¿no? Estas que veis aquí son tres opciones nuevas, ¿vale? Estas opciones que veis, una se encargará de borrar los registros seleccionados. Esta opción del medio de alta de facturas y líneas lo que hace es que da de alta una única factura con 10 números de líneas para que veamos el comportamiento. Y esta tercera opción, alta de factura y línea optimizada, lo que hace es que me pide digamos, un número de líneas, o mejor dicho, de facturas a crear, y por cada factura me crea una serie de líneas. Bien, pues vamos a verlo en ejecución, ¿vale? Voy a dar de alta una factura con sus líneas. Bueno, aquí simplemente pongo un comentario a modo de mensaje para ver el tiempo que ha tardado en crearme una factura de cabecera con 10 líneas, ¿no? Bien, y me crea esta factura. Aquí veis lógicamente el total de la factura. Si yo entro en esa factura, veis que esa factura se ha creado automáticamente con un número de líneas de forma automática y automáticamente el total o la suma de cada una de esas líneas me la ha acumulado en el campo de total de factura de la cabecera. Aquí tenéis algunas opciones. Por ejemplo, si yo elimino una línea, pues lógicamente el total de la cabecera, el campo total factura, me ha cambiado. Igualmente me ha cambiado el total aquí de todas las líneas, ¿no? Yo puedo eliminar, por ejemplo, las líneas únicamente. Le digo en este caso que sí, que voy a eliminar las líneas. Y me ha eliminado todas las líneas y el total de cabecera se me ha quedado a 0. También puedo usar lógicamente el botón eliminar, que me elimina la línea como tal, la factura. Bien, el segundo caso, que sería este de aquí, pues nos llevaría, por ejemplo, a dar de alta facturas y líneas de manera optimizada. Nos va a pedir un número total de facturas que queremos generar. Por ejemplo, yo quiero generar 100 facturas y cada una de estas facturas me va a generar 10 líneas por cada factura. Me la está creando y me ha tardado, pues, bueno, un segundo y algo, digamos, en generarme esas 100 facturas con esas 10 líneas cada una de ellas, ¿verdad? Aquí veis todas las líneas generadas. Si elijo una factura, veo la factura que se han generado. Y aquí vemos, por ejemplo, que cada una tiene acumulado su total de líneas en la cabecera de la factura.
Aquí también, igual que antes, puedo eliminar las líneas o puedo eliminar las facturas, ¿vale? Aquí lo que hacemos, por ejemplo, voy a volver atrás, tengo aquí estas 100 facturas, yo puedo seleccionar múltiples facturas, la que yo quiera, y aquí las elimino como tal. Le digo que sí, que las voy a eliminar, y me las elimina, y me ha tardado pues muy poco, ¿no? Vale, aquí el objetivo es enseñaros cómo hacer, digamos, esta alta automática, bien una única línea o bien todas las líneas. Vale, vámonos por ejemplo al código y os lo muestro. Las tablas son las mismas que en el ejemplo anterior, digamos la cabecera de las facturas y la línea de la factura como tal, ¿vale? La cabecera tenía a modo de recordatorio un total de facturas y desde la línea de las facturas, a través de su objeto de actualización, actualizar importe, actualizábamos únicamente el acumulado de las líneas de aquí al campo total de facturas del enlace a la factura. Vale. Si nos vamos a la parte de la interfaz, en el alternador, en la toolbar mejor dicho, aquí es donde he añadido esta serie de opciones, ¿vale? Si las vemos aquí, únicamente son acciones donde como el comando que utiliza es simplemente disparar señal. Este disparar señal lo vamos a capturar, digamos, en las conexiones de evento de este alternador. En este alternador tenemos las distintas conexiones de evento que cada una, por ejemplo, esta de aquí, borrar seleccionados, ¿qué es lo que hace? Me detecta mediante la señal acción disparada el board cell, que sería la acción, esta de aquí, y cuando disparo esta acción se me ejecuta el manejador de evento board cell. ¿Qué contiene el board cell? Pues muy sencillo. El board cell, veis aquí, por ejemplo, que contiene únicamente esta serie de instrucciones. Al principio hago una serie de verificaciones. Utilizo el comando de instrucción interfaz procesar, todas las fichas y compruebo mediante el size, es decir, recordemos aquí que la variable de sistema size nos devuelve la lista o el tamaño de la lista en curso. Le pongo el distinto de, que sería un comando de aquí, un operador distinto de, es este. ¿Y esto qué significa? Que si no tengo tamaño o si no me devuelve ninguna lista, me muestra un mensaje. El mensaje que muestro aquí es de sin registros. Estos mensajes, como veis, utilizo constantes. Las constantes las he creado, lógicamente, aquí en el apartado de preguntas, por ejemplo. He creado varias de ellas que vamos a usar ahora. Y aquí también he creado algunas de ellas. Aquí he creado la de sin registro, que es la que mostraría aquí, sin registros. Y si no tengo registro, lo que hago es que salgo de ahí, salgo de esa pantalla, ¿vale? Si me voy a la ejecución de nuevo, por ejemplo aquí, veis, imaginaros que yo digo dos registros y no tengo marcado ninguno de ellos, pues este control también lo tengo controlado de esta forma aquí, que sería el siguiente, ¿no? Proceso en este caso las seleccionadas y si no tengo tamaño ninguno, si no he seleccionado ninguna de los registros que hay en pantalla, pues me devuelve el mensaje de la constante seleccione registros a eliminar. Bien, aquí una vez que ya he comprobado que tengo registros en la rejilla y que he seleccionado alguno de ellos, lo que hago es que pido confirmación mediante una pregunta. La pregunta es ELICEL, de la constante ELICEL, que sería esta de aquí. ¿Eliminar registros seleccionados? Pues vale. Utilizo esa instrucción de pregunta y aquí devuelvo el contenido en una variable local llamada OK. Si no es OK, es decir, si no recibo OK, no contiene nada esa variable local booleana, pues retorno, hago un set de retorno de proceso, ¿no? Para que no haga nada y salga de ahí con finalizar proceso. Si le digo que sí, que quiero eliminarlas, ¿qué es lo que hago a continuación? Pues lo primero que hago es inicializar una variable con la hora y segundos actuales
para calcular el tiempo que he empleado en hacer esa operación. Básicamente es una variable local donde le asigno el current time. ¿De acuerdo? Current time, vemos aquí que es una función de tiempo que está aquí en el grupo de tiempo, que es current time. El current time lo que hace es que nos devuelve, vamos a ver dónde está, pues aquí no está, estaría en, vamos a ver, en horas, ¿no? Sí, es que exactamente, el current time está en el grupo de horas. Esto nos devuelve, aquí, devuelve la hora actual, ¿vale? Simplemente, el current time. De esa hora la guardo en esta variable, la variable ini. Y a continuación lo que hago es que proceso de nuevo los registros seleccionados, creo un manejador de objeto. ¿Y por qué creo un manejador de objeto y no elimino la ficha directamente desde aquí? Porque para hacerlo de una forma optimizada, perdón, lo que hago es que me creo un manejador de objeto de un proceso. A ese proceso, digamos que ahora lo vamos a ver aquí, que sería aquí, utilizo qué objetos usa, pues el board cell, que es el manejador que he creado aquí. Le he indicado que me creo un manejador de objeto del proceso board cell. A este proceso board cell, ¿qué es lo que hago? Le añado la lista que he procesado aquí arriba, en la instrucción anterior. A ese manejador le añado esa lista, ¿vale? Y el board cell, ¿qué tiene? Pues el board cell únicamente contiene estas instrucciones. Me recogen la lista de origen lista que tengo y con destino tarda lista en la misma, las facturas. Recorro la lista de cada factura, cargo los plurales, que son, digamos, las líneas de cada factura, elimino la ficha de cada línea y posteriormente, cuando me haya eliminado las líneas de cada factura, me elimina todas las facturas, ¿vale? Ese proceso, para que sea rápido, lo más optimizado posible, lo que hago aquí, en este caso, es dispararlo en tercer plano. Pero veis que antes he limpiado la rejilla para que no aparezcan errores en la barra de estado. Es decir, algunos de vosotros habéis podido observar que cuando eliminamos registros de una rejilla, en la parte inferior de la pantalla pues aparece un error. ¿Y eso por qué es? Porque si yo elimino estos registros, ahora no porque está optimizado, ¿vale? Lo elimino, veis que antes de continuar he limpiado la pantalla y después la he vuelto a mostrar. En este caso no se me muestra ningún mensaje erróneo aquí debajo, porque los registros siguen existiendo. Vale, y aquí únicamente muestro un mensaje donde simplemente muestro, digamos, el tiempo empleado en eliminar esos registros o esa factura, ¿no? Aquí tengo el tamaño, el size size de la lista, convierto de número a letras para que se vea bien en pantalla. Aquí cojo los segundos que han pasado desde el inicio, la variable de inicio anterior, hacia la fecha en curso, el current date time, dividido entre 1000. Como son milisegundos, pues lo divido entre 1000 y obtengo los segundos, ¿no? Vale. Y ya está. Y al final lo que hago es que recalculo de nuevo el contenido de esta vista de datos que contiene esto de aquí, ¿vale? Voy a eliminar, por ejemplo, todo el contenido de nuevo, que es esto de aquí. Veis que tardo muy poco. Voy a crear de nuevo, por ejemplo, pues no sé, voy a crear 10 facturas únicamente. Y en cada una de ellas, pues lo mismo, me ha creado sus propias líneas, ¿vale? Bien, ¿cómo se crea eso? A ver, es muy sencillo. Si yo me voy de nuevo aquí al alternador, donde tengo la opción de crear una factura, una simple factura,
aquí tengo la misma variable de control de tiempo, ¿vale? Simplemente la inicializamos al principio y la mostramos al final. Aquí me creo la cabecera de la factura, que simplemente es utilizando un crear nueva ficha en memoria, le pongo un nombre de ese manejador y le pongo aquí la tabla de cabecera de factura, que es la que estoy utilizando. Seguidamente modifico el campo de fecha y le pongo el current date, que me devuelve la fecha en curso. Aquí utilizo otro modificar campo del campo name o name y le pongo prueba 01, por ejemplo. Y aquí veis que fuera, si fuera de esta instrucción, le pongo el alta de ficha. Aquí alta de ficha de la cabecera de la factura, ¿vale? De este manejador, que es el nombre que le hemos dado aquí. Por eso aparece aquí debajo. Y aquí inmediatamente veis en el subproceso, en el origen ficha de esa factura que he dado de alta, le asigno a una variable local numérica ID de la factura dada de alta. Y le asigno el ID, el campo ID, que me ha devuelto aquí directamente de la tabla de las facturas. ¿Con qué objetivo? Pues que después de crear el alta de la factura, voy a generar 10 líneas por cada factura. ¿Cómo lo hago? Pues me creo un bucle de 1 a 10 o de 0, en este caso sería de 1 a 11 o de 0 a 10, como queráis, que únicamente le he puesto la ID como nombre de bucle, nombre de la variable, el valor inicial desde el 1 y aquí la condición. Mientras i sea menor que 11, pues y de 1 en 1 voy a crear una línea de factura. De nuevo, utilizando la instrucción crear nueva ficha de memoria, le pongo el identificador, el nombre de la tabla de línea de factura y ya está. Como la línea de la factura tiene aquí el campo enlazado a la tabla de la factura, a este campo enlazado a tipo maestro tengo que darle un valor para que se me relacione directamente lo que serían las líneas con la cabecera de la factura. Por eso aquí es donde le he dicho que le asigne el contenido de la variable local, el ID de la factura que anteriormente dimos de alta, que sería esta variable de aquí. La he creado aquí después del alta de cabecera y la utilizo aquí para asignársela en las líneas. También, a modo de ejemplo, he creado una simple fórmula de que el importe de la línea sería igual a 1000 por el valor del bucle. Y posteriormente damos de alta la línea. Aquí de nuevo mostramos únicamente el tiempo empleado y recalculamos de nuevo, ¿vale? Pues bien, de esta forma sería como realizaríamos nosotros lo que sería el alta de las líneas de la cabecera y también cómo optimizarlo utilizando un proceso en el que demos de alta un montón de líneas al mismo tiempo.